Buenos días, mi nombre es Luciana Cariñano Navé y voy a proceder a resolver el examen final del curso de Derecho Procesal. Respecto a la primera pregunta, quiero empezar cómo define el colegiado a la prisión preventiva. La prisión preventiva es una medida limitativa de derecho, de última ratio, que lo que busca es que se pueda imponer a las personas que están cursando un proceso penal, con el fin de poder garantizar la efectividad de la investigación, del proceso en sí. Para que exista una prisión preventiva, debe existir el Fomus Comicio Delicti, el cual se sustenta en el artículo 268, inciso A de nuestro Código Procesal Penal. ¿Qué quiere decir esto? Que existen fundamentos graves, elementos de convicción que relacionen tanto a la persona investigada con la comisión del delito. En el caso Oviedo se sustenta el Fomus Comicio Delicti, dado que existen pruebas. ¿Cuáles son estas? El testimonio del colaborador eficaz, los documentos, las conversaciones, los audios. Respecto a la segunda pregunta, considero que no existe tal vulneración por parte de la participación de un colaborador eficaz, dado que el artículo 476 de nuestro Código Procesal Penal señala en el artículo número 1 que la información proporcionada por el colaborador será materia de investigación siempre que arroje indicios suficientes de la participación del investigado, en este caso de Edwin Oviedo, dado que se justifica que el testimonio, la información brindada por el colaborador eficaz, lo que hace es sustentar una tesis, ¿no? Entonces, hay indicios suficientes que señalan a Edwin Oviedo como partícipe de los delitos señalados. Además, el artículo 158 de nuestro Código Procesal, en el inciso número 2, señala que los testimonios de los colaboradores eficaces deberán de ser corroborados con las demás pruebas. En este caso sucede eso. El testimonio del colaborador eficaz se comprueba con las pruebas, es decir, con los testimonios, con los audios, con los documentos que se señala. Por ende, no existe tal vulneración a los derechos y garantías constitucionales de Edwin Oviedo. Cabe recalcar que aquí se siguieron los procedimientos necesarios para adquirir las pruebas, entonces ni siquiera cabría lugar a hablar de la prueba prohibida, ¿no? La cual sí vulnera derechos constitucionales, garantías. Respecto a la tercera pregunta sobre la transgresión al debido proceso por la acumulación, considero que no existe tal transgresión al debido proceso, dado que en principio la acumulación lo que supone es varios procesos conexos en uno solo, con el fin de tener una sola sentencia y además apoya la economía procesal en realidad. Entonces acudimos al artículo 51 para resolver la pregunta que dice que existe, ¿no?, una separación de procesos y de imputaciones. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, en realidad la última se refiere a una separación de cuaderno más no de expediente. Es entonces que en el caso Edwin Oviedo lo que existe en realidad es una separación de imputaciones, lo cual no transgrede el debido proceso del imputado, ya que él había iniciado un proceso de amparo. Cabría señalar que la transgresión al debido proceso no existe. Entonces la instrumentalidad de las medidas coercitivas de la prisión preventiva lo que supone es una suspensión del procedimiento en curso, más no del cuaderno. Respecto a la cuarta pregunta, que es referente a la resolución número 3 y a la separación del juez, considero, en principio, la resolución número 3 lo que señala es declarar infundada la prisión preventiva, ¿no? El juez en primera instancia, en realidad, lo único que hace es una valoración del primer inciso del artículo 268, y ni siquiera en completo. Lo único que toma en consideración es el testimonio del colaborador eficaz, más no los demás pruebas, que son los documentos, los audios, ¿no?, en las conversaciones. Por ende, esta sentencia no tiene una debida motivación y lo que hace en realidad es perjudicar el proceso, ¿no? Para que exista la prisión preventiva, en realidad tienen que estar presentes los tres argumentos que señala el 268. En el caso Oviedo se justifican los tres. El primer inciso, que es los graves elementos de convicción, ¿no?, entre la comisión del delito y el investigado, ¿no? Acá no cabe duda que tal presupuesto, dado que existen las pruebas relevantes que vinculan a Oviedo con la comisión de los delitos. El segundo inciso dice que las penas privativas de los delitos señalados deben de ser mayor a 4 años. A Oviedo se le está inculpando por tráfico de influencias, cohecho, entonces son delitos graves que tienen pena privativa mayor a los 4 años. Y por último, Oviedo también cumple el inciso número 3, dado que existe un peligro de fuga, ¿no? En principio, Oviedo no tenía un arraigo en el país, no tenía trabajo en ese momento en el país, y posteriormente también había una obstaculización en el proceso, en la investigación, ¿no? Se sabía de las relaciones, de los vínculos que este tenía con el ex juez César Inostroza, ¿no? Por último, estoy de acuerdo con la separación que se da al juez de primera instancia, ya que este no valoró, no tomó en consideración los tres artículos para dictar la prisión preventiva. Y también, por un lado, de arbitrariedad, ¿no? Se sabía del hecho de que Oviedo tenía relaciones en el proceso, entonces era mejor separar a este juez. Muchas gracias.